el tema de la unidad 3, que sería la segunda etapa del proceso contable, que es clasificación. Vamos a, espérenme un cachito, vamos a empezar a... Estoy tratando de... Ahí está. Bien, vamos a ver esta etapa, que es la segunda etapa, que es la de clasificación. Nosotros ya vimos en la primera etapa que los hechos se revelaban y que estos hechos podían ser respaldados por documentos que podían ser formularios o no formularios, según las características que tuvieran, y que además dentro de estas revelaciones había dos tipos, explícita e implícita, según tuvieran o no un formulario que las respaldara. Además de esto, vimos que la importancia de los formularios era que servía como documento de prueba legal y también como respaldo de la registración que más adelante íbamos a ver. Cuando los datos son revelados, estos tienen que ser revelados de una manera ordenada, sintética, y para ello es necesario lograr que sean ordenados de un modo de poder agrupar todos aquellos elementos que son homogéneos. ¿Para qué? Para poder volcarlos en la igualdad patrimonial contable, ya que sería imposible, y ustedes saben, sumar, si quisiéramos, sillas con mesas, mesas con armarios, armarios con derechos a cobrar. Entonces, dijimos que todos estos elementos, que eran los bienes económicos, necesariamente tenían que tener la posibilidad de ser valuados y ser unificados a través de lo que llamábamos moneda de cuenta, que era la moneda de curso legal en el país, o bien también podían ser valuados a través de una moneda no convencional. Y habíamos hablado en ese momento de la posibilidad de transformarlos, no como medio de exposición, pero sí para un análisis interno, con una moneda de curso no legal, como podría ser la cabeza de ganado, el valor de la cabeza de ganado, la tonelada de trigo, la tonelada de soja, el valor del petróleo, y así distintas monedas. Pero lo importante era que necesariamente debíamos o teníamos que lograr homogeneizarlos con un valor, pero también homogeneizar los elementos en función de para lo cual lo habíamos comprado o adquirido o inclusive construido. Entonces, aparece acá un concepto que es el concepto de cuenta. La cuenta podemos decir que es el conjunto de anotaciones relacionadas con un mismo objeto y que es el elemento o el recurso contable que nos permite clasificar o agrupar los datos en grupos homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablemos de cuenta y digamos muebles y útiles, vamos a saber que dentro de esta cuenta o dentro de este nombre vamos a tener todos los elementos que vamos a utilizar a lo largo de un ejercicio económico. Una silla, una mesa, un escritorio, una computadora, una estantería, una biblioteca. A veces se pueden incorporar elementos como ventiladores, aires acondicionados, estufas. Cuando hablemos de mercadería vamos a decir que son todos aquellos bienes que son comprados y vendidos en iguales condiciones. Podemos hablar de productos en proceso, que vamos a decir que son todas aquellas materias primas, materiales, a los cuales son incorporado la mano de obra y está en proceso y todavía no está en condiciones de ser vendido. Estos elementos, llamados cuenta, podemos decir
que tienen 3 elementos. Una expresión literal, una expresión valorativa y una expresión gráfica. Cuando hablamos, si alguno me tiene que interrumpir, se da micrófono y me pregunta, por favor. Cuando hablamos de expresión literal, vamos a decir que toda cuenta debe tener un nombre. Este nombre tiene que tener algunas características, como por ejemplo tiene que ser claro, preciso, no tiene que generar dudas en cuanto a qué está conteniendo este concepto que llamamos muebles y útiles o instalaciones o inmuebles o mercaderías de reventa. Y debe ser también poco extenso, o sea, no podemos llamarlo, por ejemplo, no podemos llamar mesas, sillas, estanterías o otro elemento que sirva para el uso. No, tiene que ser concreto el nombre. Luego tenemos una expresión valorativa, y acá cuando hablamos de la expresión valorativa, es la que se representa o la que representa cuantitativamente a la cuenta. Es la parte de la cuenta que nos permite a nosotros homogeneizar los distintos elementos que forman la cuenta como expresión literal, digamos. Si yo digo muebles y útiles y digo, tiene mesas, sillas, escritorios, computadora, estanterías, ventiladores, estufas, me sería imposible, si no los transformo valorativamente, poderlos sumar y decir cuánto tengo en esta cuenta. Porque no voy a decir 5 sillas, 6 mesas, 7 escritorios, 2 computadoras, 8 ventiladores, ¿sí? Los tengo que homogeneizar y para eso, para proceder a la homogeneización, es que me valgo de la moneda de cuenta o moneda de curso legal. Cuando vamos a hablar de expresión gráfica, y acá vamos a ver que dentro de la expresión gráfica tenemos de una entrada, de 2 entradas y de 3 entradas. Vamos a ver cómo es esto de la gráfica. A ver, espérenme un poquito. Que yo hice un... Miren qué ducha que estoy, que hasta cambio en la mitad lo que tengo que mostrar, la pantalla compartida. Cuando hablamos de expresión gráfica tenemos la posibilidad de hablar de una entrada, 2 entradas o 3 entradas, que son las más comunes. Cuando hablamos de la expresión gráfica de una sola entrada, se le da esta denominación de 1, 2 o 3 entradas según la cantidad de columnas valorativas que tiene la cuenta en su expresión gráfica. Entonces, cuando hablamos de una sola entrada, la única columna que tienen valorativa es una sola, donde se va a sumar y restar según lo que corresponde al movimiento que existió. Por ejemplo, hablemos de la cuenta caja. Yo digo, cobro 1.000 pesos. Entonces puse la fecha, el número de asiento. Esta gráfica puede ser como ustedes quieran, ¿no es cierto? Perdón, no se Sí. está viendo la gráfica. Ah, ¿no? Se está viendo el Power. Fíjate a ver si salís y compartís la gráfica. A ver, espera. O sea, vos seguramente en tu pantalla cambiaste el archivo, pero se está viendo el Power. Espera. A ver, espérenme un segundito, ¿eh? Profe, tenés que dejar de compartir y volver a compartir la pantalla que te guste. A ver, espérenme un cachito. Ay, encima lo cerré, qué boba.
Bueno, bánqueme un cachito, ¿eh? Yo estaba re contenta que No, yo me estaba quedé a ver si había entendido bien o no. A ver, espérenme un cachitito. Esto lo minimizo. Esto también lo minimizo. Entonces, yo les decía que la expresión gráfica podía ser de una entrada, de 2 entradas o de 3 entradas, dependiendo de la columna de valoración o valorativa que haya. Cuando hablamos de una sola entrada, independientemente de la gráfica, puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces, podemos poner la fecha de la operación, el número de operación y la descripción. Entonces pongo 2 del 2, del 20XX, el número de asiento es el 1, cobro una venta. ¿Por cuánto? 1.000 pesos. Es decir, la caja aumentó en 1.000 pesos. El 2 del 2 también, pago artículos de librería. Tengo en menos 300 pesos. Es decir, si quiero saber cuánto es lo que tengo hoy en la caja, según mis registros, tendría que sumar esta columna. 1.000 menos 300 me queda un saldo de 700. Luego tenemos la gráfica de 2 entradas, que es en realidad la gráfica de la T, que es, partiendo de la igualdad patrimonial, decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. A este lado de la igualdad, al lado izquierdo, lo llamamos debe, y a este lado de la igualdad, el lado derecho, lo llamamos haber. Y vamos a ir marcando de uno u otro lado los movimientos que tengan. Como nosotros estamos acá, esto es una T, de este lado, del lado del debe, del lado izquierdo, vamos a poner los aumentos porque estamos hablando de una cuenta de activo, y de este lado, del lado del haber, vamos a mostrar las disminuciones. ¿Se acuerdan que nosotros en contabilidad no trabajamos con signos negativos, sino que simplemente hacemos pasaje de términos de uno u otro lado? Entonces, en este caso, yo puse 1.000 pesos porque había dicho que había cobrado y después gasté 300. Para poder sacar cuál es el saldo, tengo que sumar todo lo que tengo en el debe y todo lo que tengo en el haber, restarlo y sacar el saldo. En cambio, a través de la gráfica de triple entrada o de 3 entradas, como el nombre lo indica, tiene 3 columnas de valoración. Una que refleja el debe, una que refleja el haber y una que refleja el saldo. Es decir, pongo la fecha, el número de asiento y digo que adquirí o que ingresó 1.000 pesos. Entonces, cargo en el debe 1.000 pesos, 1.000 más 0, el saldo es 1.000. Luego digo que pagué artículos de librería, como pagué, la cuenta caja se disminuye en el haber, tenía 1.000 menos 300, me queda un saldo de 700. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bien. El beneficio de una con otra, o sea, en general, muchos trabajan con el de 2 entradas, o sea, la forma de T. Pero ¿qué ocurre? Yo para sacar el saldo de la cuenta tengo que sumar todo lo que está en el debe y restarle todo lo que está en el haber. En este caso que estamos hablando de una cuenta de activo. Si yo de repente me equivoco y acá pongo 3.000 en lugar de 300 acá, hasta el final del mes que saque el saldo de la caja, no me voy a dar cuenta que caja nunca me puede dar saldo negativo, porque nunca puedo tener menos plata de la que realmente tengo en mi bolsillo. No puedo tener menos 200 pesos, ¿sí? En cambio, si nosotros nos manejamos con la expresión gráfica de caja, que vamos a llamar de ahora cuenta mayor, y la voy haciendo con estas 3 columnas, me va sacando el saldo
movimiento por movimiento. Es decir, si acá hubiese puesto 3.000, acá automáticamente me hubiese dado un saldo negativo de 2.000. Ya sé en este momento que hay un error de tipeo. O porque puse menos acá en el debe, en la primera operación, o porque puse mal acá en esta operación. No me doy cuenta en la operación 18 que tengo un saldo negativo. ¿Está claro? Por eso, nosotros les recomendamos que trabajen siempre con los mayores o la expresión gráfica de las cuentas con el mayor de 3 columnas. Debe, haber y saldo. Un saldo que será deudor o acreedor según el tipo de cuenta o la naturaleza, que ahora vamos a ver, de cuenta que estemos viendo. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, clarísimo, profe. Me Ahora sirvió para voy el a TP. salir otra vez, espero no meter la pata, y voy a volver a compartir pantalla. Ahora sí, vuelvo al... Profe, una preguntita. sí. Cuando yo estuve viendo lo que es el trabajo práctico y en uno de los puntos nos dice agregar o clasificar lo que es en el libro mayor. El libro mayor entonces sería a través de la cuenta de 3 escalas, El libro digamos, ¿no? mayor puede ser la cuenta de triple entrada, la gráfica de cuenta de triple entrada o la de 2. Ese es el libro mayor. Ah, perfecto, listo. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Bien. Vamos a ver. Entonces, como elementos, volvemos rapidito acá. Habíamos visto la expresión gráfica, una entrada, 2 entradas, 3 entradas. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora vamos a ver que las cuentas pueden ser clasificadas según su naturaleza, según su contenido o extensión y según la característica de su saldo. Cuando hablamos de la clasificación según su naturaleza, podemos decir que las cuentas pueden ser patrimoniales, de resultado o cuentas de orden. Dentro de las cuentas patrimoniales que informan la composición y magnitud del patrimonio, es decir, vamos a través de este grupo de cuentas, a saber cuáles son todos los recursos y cuáles son todos los orígenes, es decir, vamos a ver cuáles son todos los activos, todos los pasivos y todo el patrimonio neto del ente. Vamos a tener entonces las cuentas patrimoniales activas que representan la existencia y el valor de todos los bienes y derechos propiedad del ente. Vamos a tener las cuentas pasivas que informan todas las obligaciones que tiene el ente, ciertas o inciertas. Recuerden que cuando hablábamos de orígenes generados por pasivos o por terceros, estos podían ser ciertos o inciertos, es decir, ciertos cuando sabíamos efectivamente cuánto debíamos y cuándo debíamos pagar. E inciertos, aquellos que, conocidos, no teníamos aún el monto, como por ejemplo en el caso de una contingencia que todavía no se había hecho cierta, pero que teníamos una altísima probabilidad de que se transformara en cierta, como por ejemplo un juicio pendiente, ¿sí? Todavía la sentencia no estaba, pero existía una alta probabilidad de que el juicio fuera en nuestro desmedro, o sea, en contra nuestra. Y después teníamos las cuentas patrimoniales de patrimonio neto, que informan sobre la composición y magnitud de los derechos de los propietarios del ente. Es decir, en cuánto el propietario puede ir contra el ente, cuánto es lo que le corresponde.
Era un poco lo que hoy decíamos que era un concepto abstracto, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Luego teníamos las cuentas de resultado. En una primera clasificación genérica, las cuentas de resultado son cuentas de resultado positivo y cuentas de resultado negativo. Pero a su vez, estas cuentas de resultado pueden ser clasificadas en resultados ordinarios y extraordinarios. Estos resultados ordinarios o extraordinarios tienen que ver en cuanto a la periodicidad en los cuales el resultado se va a volver a producir a lo largo de la vida del ente. Cuando hablamos de resultados ordinarios, estamos hablando de aquellos resultados positivos o negativos que se han producido y que se espera se sigan produciendo a lo largo de la vida del ente. En cambio, hablamos de resultados extraordinarios cuando son resultados que afectan al patrimonio en cantidad y que raramente se producen. Es decir, puede suceder que nunca este resultado se produzca a lo largo de toda la vida del ente. Son resultados extraordinarios aquellos que, si se producen, lo hacen por única vez. Gracias. O casi nunca. Su grado de reiteración es casi nulo, como puede llegar a ser un siniestro en general. Por ejemplo, una inundación, un incendio, un choque por destrucción total. Además de ser poco probable que vuelva a reincidirse en este resultado, ganar la lotería, tampoco tenemos que ser tan dramático que todo es malo, tienen que ser significativos. Es decir, la significatividad del resultado tiene que ser importante con respecto al monto. Parte de la quema, desgraciadamente, que se dio en el sur hoy es un resultado extraordinario. La inundación que en su momento se produjo en la ciudad de La Plata también fue un resultado extraordinario. Un siniestro que se dé como consecuencia, por ejemplo, de un choque frontal, también es un resultado extraordinario. Dentro de los resultados ordinarios, que son los repetitivos, los que se dan siempre, los podemos subclasificar en resultados operativos, no operativos y financieros. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Profe, tengo ¿un una ejemplo de pregunta. ordinario? ¿Cómo? No sé quién preguntó qué. Un ejemplo de ordinario. Ahora todavía no hablé de los ordinarios aún. Ah, listo. Bien. Dentro de los ordinarios, yo les dije que son los repetitivos, los que se dan constantemente a lo largo de la vida del ente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y que estos a su vez se clasifican en operativos, no operativos y financieros. Una vez, para poder determinar si un resultado es operativo o no operativo, lo primero que tenemos que fijarnos es cuál es el objeto social del ente. Y ahí vamos a decir que en función de la actividad que el ente desarrolla, es un resultado ordinario operativo. Es decir, vamos a determinar si estamos hablando de una actividad comercial, industrial, agropecuaria, extractiva, financiera. Y ahí vamos a decir si el resultado es operativo o no operativo. Vamos a decir que un resultado es ordinario operativo cuando se produce siempre, constantemente, y es reiterativo y repetitivo, y que hace a la actividad principal del ente. Es decir, todos los resultados operativos son
aquellos que se generan como consecuencia de desarrollar la actividad principal del ente. Por ejemplo, si estoy hablando de una empresa comercial, una venta es un resultado operativo. Un costo de mercadería vendida es un resultado operativo. Si estoy hablando de una actividad agropecuaria, la compra de alimento para el ganado o la compra de semillas o de abono es un resultado operativo. La venta de ese ganado, la venta de las toneladas de trigo o la venta de la extracción de petróleo Profe. es todo aquel resultado repetitivo que se da en forma constante muchísimas veces, pero que no Profe. tiene que ver con la actividad principal del ente. Por ejemplo, si yo me dedico a la compra-venta de mercaderías y decido Profe. poner un plazo fijo y tengo una utilidad en intereses por el plazo fijo, eso sería un resultado no operativo. Si hago una inversión en Profe, títulos públicos, sí, ¿cómo era el de no operativo? es todo aquello que tiene que ver con... ¿Vos leíste la clase, Martín? ¿Cómo? Si leíste la clase antes de hoy. No. No. ¿Ven? Por eso les digo que es muy importante leer la clase. Porque todo esto que yo estoy explicando lo tienen desarrollado en la clase. O sea, ustedes esto lo deberían simplemente como un refresque, ¿sí? No tendrían que estar anotando. Y hay muchos que están anotando y copiando y tratando de escucharme. ¿Sí? Te trabaste en un momento, profe, igual, ¿eh? Se trabó, no sé si a ustedes también. Por eso lo decía. Sí, sí, sí. Ah, bien, Sí, a ¿dónde todos. se trabó? Decime Sí. Cuando dónde. empezó a Sí, se explicar los trabó. no operativos. ¿En no operativos? Se trabó. Esa parte no se te escuchó. Bueno, entonces dígamelo porque yo no me doy cuenta. Yo los veo a ustedes moviéndose, no puedo darme. Los no operativos son los que no hacen a la actividad principal del ente. Es decir, si yo me dedico a la compra-venta de mercaderías y decido invertir en acciones de otras sociedades, el dividendo que percibo por la tenencia de esas inversiones es un resultado no operativo. El resultado por la venta de esas acciones de otras sociedades también es un resultado no operativo. Entonces, operativo hace la actividad principal del ente, todo lo relacionado, ya sea resultados positivos como resultados negativos. Y no operativos tienen que ver con todas aquellas actividades secundarias que no hacen a la actividad principal del ente y que gano o pierdo, ¿sí? Por ejemplo, la tenencia de acciones de otras sociedades. O, por ejemplo, la inversión en un plazo fijo. O la compra y alquiler de un inmueble cuando no tengo una actividad inmobiliaria. Yo me dedico a comprar y vender mercaderías en iguales condiciones, en las que las compro, y de repente compré un inmueble y uno de los pisos de ese inmueble lo alquilo. Entonces, ese sería el alquiler, sería un resultado positivo, ordinario, no operativo. Y el gasto que me genere a mí, la parte impositiva de ese inmueble por la parte del alquiler, también sería un resultado ordinario, no operativo, negativo en este caso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Verónica, está claro? ¿Sí? No, date sonido. Perdón.
Sí, no me habían mutado, igual estaba buscando ahí en el aula, en el AU24, para ir siguiéndolo desde ahí, sí. Sí, tuve una semanita complicada, perdón. No, te pregunto a vos porque sos una de las pocas que puedo ver. Por eso te pregunto, porque o sea, solamente te veo a vos y a Gladys, porque después, y a Tomás, porque después tengo 2 fotos, una de Aiza y otra de Esteban, y a los demás no los puedo ver. Entonces les pregunto por si se corta más que nada, no porque te esté preguntando puntualmente, sino porque tengo solamente 6, puedo ver 6 nada más. Y para no andarme moviendo por las dudas y no meter la pata, por eso. Yo apagué la cámara un rato porque se me trababa mucho el internet, pero la prendo si no. No hay problema. Yo lo que quiero es que me digan si se traba, porque yo no los puedo, no me doy cuenta, porque como yo a ustedes sí los veo que se mueven o tengo la foto, no me doy cuenta cuando se me puede trabar a mí internet, ¿sí? Bien. Y otros resultados son los financieros. Estos resultados son o pueden generarse tanto en las compras como en las ventas por servicios recibidos o brindados. Es decir, son aquellos que se generan como consecuencia de la comercialización de bienes y servicios y como consecuencia de eso hay un descuento o hay o se cargan intereses. Estos serían los financieros. Y después tenemos el otro grupo de cuentas, según su naturaleza, que son las cuentas de orden. Estas cuentas de orden tienen la característica que no son cuentas intervinientes en la igualdad patrimonial contable, ¿se acuerdan que lo dijimos? Tienen una igualdad en paralelo, donde yo digo que el activo contingente es igual al pasivo contingente, y muestran situaciones contingentes que son inciertas, pero que en caso de transformarse en situaciones ciertas, van a traer una consecuencia patrimonial. En general, son aquellas operaciones que surgen como consecuencia de un aval o una garantía, de la cual nosotros salimos como garantes o avales, y que en caso que el tercero que se comprometió a cancelar el alquiler o el préstamo no lo hiciere, nos traslada a nosotros la obligación de cancelación. También son utilizadas para reflejar la tenencia de bienes propiedad de terceros. Esto es, supónganse que yo recibo mercaderías en consignación. ¿Ustedes saben lo que son mercaderías en consignación? ¿Recibir mercaderías en consignación? Sí, que te las dan y después cuando las vendes las pagas. Bien, yo las tengo, por ejemplo, en exhibición para la venta, y no las pago hasta tanto las venda. Cuando las venda, yo me quedaré con una comisión y el resto se los voy a dar al propietario de esa mercadería. Pero ¿qué pasa? Por un lado, yo debo reflejar en mi patrimonio la contingencia de tener esa mercadería en mi poder y que esa mercadería sea robada, se rompa o se pierda. Entonces, lo reflejo a través de 2 cuentas de orden. Una cuenta de orden activa y una cuenta de orden pasiva. También me sirven para control, porque supónganse que yo tengo una empresa, o tengo un ente, o tengo un negocio que tiene varias sucursales y yo soy responsable de una de las sucursales. Viene una auditoría, es decir, alguien que viene a controlar, o el famoso consejo de vigilancia, y cuenta la mercadería y se da cuenta que tengo 5 camperas de cuero más. Si yo no reflejo a través de las cuentas de orden que esas 5 camperas no son mías, que tengo la tenencia pero no la propiedad, el señor me puede decir, escúchame, vos tenés mercadería en exceso, ¿sí? Entonces, estos activos contingentes tienden
a regularizar situaciones específicas. Es decir, yo por un lado muestro a través de esta igualdad patrimonial contingente, o esta igualdad contable, diría contingente, que puedo tener más mercaderías de las que realmente tengo, porque tengo la tenencia pero no la propiedad. Y muestro también el caso en el cual puede ocurrir que de pronto me entren ladrones y me las roben, o se rompan, o se pierdan. Entonces, a través de las cuentas de orden, puedo, sin afectar la igualdad patrimonial contable, mostrar esta situación contingente. Si llegara a pasar esto, voy a tener esta consecuencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra clasificación que podemos tener o encontrar es según su extensión. Según su extensión, las cuentas se clasifican en recompuestas o de primer grado, que son aquellas cuentas que representan la máxima condensación de valores homogéneos. Es decir, nombrándolas, marco el universo de cosas, de bienes o derechos o de obligaciones que tiene el ente. Cuando yo digo una cuenta es recompuesta y digo activo, es la máxima expresión que puedo nombrar con una sola palabra, incluyendo todos los derechos y obligaciones que el ente pueda tener. Otra subclasificación serían las compuestas. Las compuestas son aquellas también llamadas, de segundo grado, que se usan también para la última etapa de este proceso contable, que es la exposición. Nunca se usan para registrar. Y clasifican a las cuentas recompuestas en corrientes y no corrientes, ordenándolas según el grado de liquidez en el caso del activo y según el grado de exigibilidad en el caso del pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de recompuestas vamos a hablar de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Cuando hablemos de compuestas vamos a abrir al activo en corriente y no corriente y al pasivo en corriente y no corriente. ¿Cómo vamos a hacer este ordenamiento? Vamos a ordenar al activo siempre de lo más líquido a lo menos líquido. Y al pasivo de lo más exigible a lo menos exigible. A su vez, al activo lo vamos a llamar corriente todo aquel activo que transforme en dinero dentro de los 365 días contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Y va a ser considerado activo no corriente aquel que se va a transformar o se va a transformar en dinero con posterioridad a los 365 días o al año, contado siempre a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, dentro del activo corriente, lo más líquido siempre que va a ser, ¿les parece? El efectivo. El efectivo. El Y a dinero. partir de ahí voy a ir ordenando el activo corriente de lo más líquido a lo menos líquido. Después serán las cuentas por cobrar o los derechos a cobrar. Después hablaremos de las mercaderías. En cambio, como activo no corriente, también voy a ordenar de lo más líquido a lo menos líquido, pero que se va a transformar en dinero
después de pasado un año. Por ejemplo, los bienes de uso en general, es decir, las maquinarias, los rodados, los inmuebles. Antes pueden estar las inversiones, si es que yo tengo inversiones que sean a más de un año y que las voy a dejar en mi activo. Por ejemplo, una inversión puede llegar a ser una inversión en acciones de otras sociedades y dejarlas a largo plazo. En cuanto al pasivo, yo les dije que el ordenamiento va a ser de lo más exigible a lo menos exigible. Es decir, como activo corriente voy a tomar, como pasivo corriente voy a tomar aquello que se va a cancelar dentro de los 365 días contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio, y como pasivo no corriente aquello que supere ese límite de los 365 días. Por lo tanto, como pasivo corriente, obviamente, lo primero que voy a tener van a ser los proveedores o los acreedores varios, los documentos a pagar en periodos cortos, y como pasivo no corriente, aquellos que son a largo plazo, como por ejemplo puede ser una hipoteca o una prenda. ¿Ustedes saben la diferencia entre hipoteca y prenda? ¿Alguien la sabe? No. No escuché, profe. La diferencia entre hipoteca y prenda a pagar. En primer lugar, ambas son por periodos superiores a un año. La hipoteca es siempre sobre un bien inmueble. Y en general los periodos son muy largos de las hipotecas, 10, 15, 50 años. Y la prenda es sobre un bien mueble. Es decir, cuando yo, por ejemplo, saco un auto, puedo decir que compré un auto prendado o una moto. Es sobre un bien mueble, es decir, se puede mover y el que lo adquirió lo puede usar. Pero si en caso que esta persona no pague en tiempo y forma, quien le dio el préstamo puede accionar contra ese inmueble. Se lo puede quedar como parte de pago o puede pedir que sea vendido. Siempre las prendas y las hipotecas son por periodos superiores a un año. Ese es el ejemplo más fácil que tienen de pasivos no corrientes. Después tenemos las sintéticas, las cuentas sintéticas, también llamadas colectivas o de tercer grado. Estas cuentas son las representativas de las cuentas analíticas, que son la de máxima expresión. Las cuentas sintéticas o colectivas son las que antes se llamaban rubros, son las que agrupan cuentas analíticas, que son las cuentas que nosotros utilizamos o vamos a utilizar para la registración. Es decir, cuando hablamos de una cuenta sintética o colectiva o de tercer grado, estamos hablando de un rubro. Caja y bancos tienen dentro caja, banco provincia cuenta corriente número tal, banco provincia cuenta corriente número XX, Banco Galicia, cuenta corriente, caja de ahorro. Dentro de bienes de cambio podemos tener mercaderías de reventa, productos en proceso, productos terminados, materia prima, materiales. Dentro de bienes de uso vamos a tener inmuebles, instalaciones, muebles y útiles, elementos de computación. Es decir, reagrupan en grupos más pequeños que las compuestas aquellos elementos que son o que cumplen una misma función, que son adquiridos o propiedad del ente dentro de una misma función, o bienes, en este caso bienes o derechos que son considerados por la misma naturaleza. Por ejemplo, dentro de cuentas por cobrar por ventas, voy a poder tener deudores por ventas o documentos a cobrar
que fueron generados como consecuencia de la venta a crédito. Y por último, tenemos las cuentas analíticas simples o de cuarto grado. Estas se usan en la etapa de registración. Estas son, en general, no tienen ninguna cuenta que dependan de ella, su solo nombre ya sabemos lo que contiene. Y pueden algunas abrirse en una subclasificación de analíticas, cuando, por ejemplo, tenemos como cuenta analítica clientes, y podríamos subabrirlas en el cliente A, B y C, y la sumatoria de esos clientes representan la cuenta clientes, que es lo que nosotros tenemos derecho a cobrar como consecuencia de la comercialización de las mercaderías, de la venta a crédito de las mercaderías. O quizás podríamos tener, si tuviéramos un supermercado, tener la cuenta analítica caja, y dentro de la cuenta analítica caja, tener la caja 1, 2, 3, 4, que sería la rendición de cada una de las cajas que ustedes ven en los supermercados. ¿Está claro hasta acá? Sí, Sí, profe. sí. Podemos ver que las cuentas recompuestas, compuestas y sintéticas se van a usar para la última etapa del proceso contable, que es la exposición, y las analíticas van a ser usadas para la etapa de registración. Es decir, son las cuentas que nosotros vamos a usar normalmente cuando estemos registrando. Como ejemplo podemos decir, como una cuenta recompuesta tenemos el activo, como una compuesta, activo corriente, como una sintética, caja y bancos, y como una analítica sería directamente la cuenta caja. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe, Ahora ahí vamos a estoy ver- buscando chicos que se fueron porque se quedaron sin internet. Bueno. Ahora vamos a ver otra clasificación según su saldo. Según su saldo, las cuentas pueden ser clasificadas en residuales o acumulativas. Las residuales son las que su saldo surge de la diferencia entre el debe y el haber. Su saldo se transfiere de ejercicio a ejercicio. Banco, cuenta corriente, acciones de otras sociedades, caja, proveedores, mercadería, gastos a pagar, capital social o acciones en circulación, y las cuentas de orden. En cambio, las acumulativas, como su nombre lo indica, su saldo es consecuencia de la acumulación de movimientos dentro del ejercicio. Y van a nacer y morir en el mismo ejercicio. Estas cuentas son las cuentas de resultado positivo y de resultado negativo. Las cuentas acumulativas, decimos que al cierre del ejercicio se refunden en el resultado del ejercicio. Es decir, estas cuentas acumulativas, que son cuentas de resultado positivo y negativo, van a morir para hacer nacer la cuenta resultado del ejercicio, que es una cuenta del patrimonio neto. Yo no traslado el saldo de la cuenta ventas al ejercicio siguiente. No traslado el costo de la mercadería vendida al ejercicio siguiente. No traslado los gastos de luz, gas y teléfono. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que forman las cuentas acumulativas es lo que me permite a mí determinar si gané o perdí. Entonces, ¿qué hago? Refundo las cuentas de resultado positivo y negativo para dar nacimiento a una nueva cuenta que es residual y que es patrimonial del patrimonio neto, que es resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, Sí. ¿puede explicar acumulativas de nuevo, por favor? Sí.
Paola, ¿me hablas vos? ¿Sos vos la que me preguntaste? Ay, sí, tengo dos nenes acá y me estoy volviendo loca. Me encanta porque me dice seño. ¿Cómo se llama ese Solo que bebé? está la nena al lado con un zoom, por eso. Ah, es la nena, no el nene el que hablaba. Ah, está bien, está bien. Los dos, es un descontrol. ¿Y ese bebé cómo se llama? Elian. ¿Cómo? Elian. ¡Hola! No me mira. Bueno, ¿vos querés que yo te vuelva a explicar las acumulativas? Bien, las residuales las entendiste. Sí, las residuales sí. Las residuales son el activo, las que son de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Las acumulativas son y las residuales, perdón, y las de orden, ¿no? Las acumulativas son las cuentas de resultado, es decir, se acumula a lo largo del ejercicio, con el primer día hasta el último, pero mueren en ese ejercicio, no se pueden trasladar, no tienen rezago, no tienen residuo, mueren. ¿Por qué? Porque las cuentas de resultado positivo y resultado negativo se van a refundir, con esto quiero decir, se van a saldar al cierre del ejercicio para formar lo que es el resultado del ejercicio, propiamente dicho, que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. Es decir, yo voy a cancelar todos los resultados positivos y todos los resultados negativos para ver si gané o perdí. Las cuentas acumulativas no pasa su saldo de ejercicio a ejercicio. En cambio, las residuales sí, quedan el rezago o el residuo de lo que es la sumatoria de todos los saldos por los movimientos que tuvieron. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Claro. Gracias. Muy bien. Profesora, ¿un ejemplo de acumulativa? Ventas, costo de mercadería vendida. Ahí está. Sí, Gasto yo de me luz. imaginaba esa. Gastos de Profe, luz. donaciones también puede llegar a ser un resultado positivo. Donaciones, sí. Sí. Pero lo que pasa es que normalmente donaciones se dan más en aquellos entes sin fines de lucro, ¿no? Es muy raro que un ente comercial tenga una donación. ¿Sí? Pero sí, puede ser, es un resultado positivo y es una acumulativa. ¿Sí? Un siniestro también es una acumulativa, como puede llegar a ser un robo, un incendio, una inundación, un choque. Eso sería una acumulativa. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí. Ahora vamos a hablar del plan de cuentas. Al conjunto de cuentas organizado metódicamente que utiliza un ente se lo llama plan de cuentas. ¿Qué característica tiene que tener el plan de cuentas o para qué sirve el plan de cuentas? Podemos en principio y dejar bien claro que el plan de cuentas siempre viene de la mano, o trae, mejor dicho, de la mano, al manual de cuentas. El plan de cuentas tiene que tener, o tiene que ser elaborado al inicio de la vida del ente, y tenemos para ello que tener en cuenta que la cuenta va a tener dos partes. Una, el título o denominación, y la parte valorativa. Cuando hablamos del título o la denominación, vamos a decir que la cuenta, además de tener el título o el nombre o la denominación, va a tener, como nosotros tenemos un DNI. ¿Sí? O ustedes tienen un legajo ahora en la facultad. O yo tengo un legajo en la universidad o en mi trabajo en la provincia de Buenos Aires. Tengo un nombre, pero además voy a tener un número que me hace único, relacionado, no hay duda. Por ejemplo, yo estoy viendo a Verónica Herrera. Verónica me dice que tiene el legajo 104.938/2. Si yo tipeo 104.938/2,
me va a aparecer el nombre de Verónica. Y así con cada uno de ustedes. Cada legajo que ponga, me va a aparecer su nombre. Bueno, con las cuentas va a pasar lo mismo. En el plan de cuentas que yo voy a desarrollar, voy a tener un número, que es el código, que es su DNI, y el nombre de la cuenta. Es decir, cuando yo tipeo ese número, me va a traer ese nombre y no otro. ¿Sí? Yo ni les digo cuál era mi número de legajo, ni loca. Pero supónganse que yo fuera el legajo en lugar de 104.000, sea el legajo 100.000, 103.000, voy a hacerme la re joven. Si yo pongo 103.832, va a traer mi legajo, no el de Verónica. Pero si yo la quiero llamar a Verónica para que me traiga sus datos, voy a poner el legajo de Verónica, o el de Gladys, o el de Paola, el que corresponda. El de Gladys no quiere. No creo que sea tan chiquitito como el mío. Entonces, siempre que hablemos de cuenta, vamos a hablar de un código que puede ser larguísimo y que además esté relacionado con un código abreviado para que sea más fácil el tipeo. Y además vamos a tener el nombre. La característica que tiene que tener el plan de cuentas, y que es muy importante, es que el plan de cuentas tiene que ser flexible. Es decir, que exista la posibilidad de incorporar nuevas cuentas a lo largo de la vida del ente en cualquier momento. ¿Por qué digo esto? Supónganse que yo tuviera un plan de cuentas donde tuviera la cuenta compuesta o la cuenta sintética banco, y después tuviera Banco Provincia, cuenta corriente número tal, Banco Galicia, cuenta corriente tal, y Banco Santander, cuenta corriente tal. Hoy, un día cualquiera, decido abrir otra cuenta corriente en el Banco Galicia. Si este plan de cuentas no fuera flexible, yo debería reformularlo todo para agregar una cuenta corriente nueva a la que ya tenía el Banco Galicia. Entonces, tengo que tratar de hacerlo lo más flexible posible para que yo pueda intercalar cuentas a medida que la necesidad del desarrollo de la actividad del ente lo necesite. O de pronto, yo me dedicaba a la compra-venta de mercaderías en iguales condiciones en las que está, pero de repente quiero empezar a fabricar. El plan de cuentas me tiene que permitir a mí la flexibilidad necesaria para que yo, dentro de bienes de cambio, pueda introducir en cualquier momento, además de mercaderías de reventa, productos en proceso, productos terminados, materiales, materia prima. Debe ser flexible. Otra de las características que debe tener el plan de cuentas es que debe ser homogéneo en su agrupamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sea coherente, que sea ordenado, que si yo el activo corriente lo ordené de un modo determinado, el activo no corriente también esté ordenado del mismo modo. Que no tenga dudas en cómo corresponde y que realmente sigo con este criterio de lo más líquido o lo menos líquido. Cualquiera sea el lugar donde esté plantada dentro del plan de cuentas. Y por último, debe ser claro, es decir, en su terminología. El nombre que yo le dé a estas cuentas no tiene que ser un nombre complicado, tiene que ser fácil, claro, que cualquier persona que tenga acceso al plan de cuentas, aunque no tenga una base contable importante, pueda saber de qué estoy hablando. No ponerle un nombre rebuscado. Ustedes saben que pasa con los nombres de los niños cuando le empiezan a poner nombres muy complicados, que uno después ni se acuerda cómo se llama, porque era tan raro hasta que lo empieza a utilizar,
Bueno, como esto no es un nombre de un nene que después el día de mañana nos vamos a acostumbrar, pero seguramente que si viene la abuela o la bisabuela de alguno, ni se acuerda, o la amiga de la abuela, ¿cómo era que se llamaba tu nieto? Porque es un nombre así súper complicado. Acá no, acá lo que tenemos que tratar es que los nombres sean claros, precisos, y que identifiquen a la realidad de lo que estoy tratando de agrupar. Para confeccionar el plan de cuentas, debo tener en cuenta algunas cosas cuando lo empiece a desarrollar. Una de las primeras cosas que tengo que tener en cuenta es cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad que estoy tratando o a la que le estoy tratando de armar el plan de cuentas. Es decir, tengo que tratar de saber si estoy hablando de una sociedad de personas o una sociedad de capital. Y fundamentalmente esto se debe a que al momento en que tengo que nombrar las cuentas que integran el patrimonio neto. Porque si estoy hablando de una sociedad de personas, bueno, puedo llamar a la parte que corresponde a los propietarios capital social o capital suscripto. Pero si estoy hablando de una sociedad por acciones, no puedo ponerle capital social ni capital suscripto. Debo llamarlas acciones en circulación. Y a partir de ahí tendré que hacer una apertura, dada la posibilidad de que además de acciones en circulación, puedan existir acciones propias en cartera. ¿Qué son acciones propias en cartera? Acciones que en algún momento la sociedad rescata del mercado por un periodo de tiempo y las tiene en stand-by hasta volverlas a meter en el mercado. Algo súper importante para el desarrollo de este plan de cuentas o el armado de este plan de cuentas es determinar la actividad del ente. Por ejemplo, una empresa industrial dentro de bienes de cambio va a tener materias primas, materiales, productos en proceso, productos terminados. Cosa que no va a tener una sociedad que se dedique a la compra y venta en iguales condiciones. ¿Para qué quiere tener productos en proceso, productos terminados, materiales, materias primas? Lo que no quita que pueda tenerlo previsto para en algún momento ampliarlo, pero en la base, en el inicio del plan de cuentas no es necesario. También debo tener en cuenta el tamaño del ente. No es lo mismo un plan de cuentas para una pequeña empresa que para una empresa que va a tener sucursales. O sea, podría en una pequeña empresa usar dentro del activo no corriente muebles y útiles. Pero si yo estoy hablando de una empresa de cierta envergadura, podría subdividir los muebles y útiles en muebles y útiles de administración, muebles y útiles para el sector comercialización y muebles y útiles para el sector depósito y tenerlos más abiertos aún. Por eso tengo que tener siempre en cuenta el tamaño del ente. También cuando desarrolle, confeccione el plan de cuentas, debo tener en cuenta el nivel de apertura de información que voy a necesitar. Si los estados contables o financieros que voy a desarrollar son para terceros que nada tienen que ver con el ente, el informe será menos abierto, será más sintético, porque hay un montón de información que al tercero ajeno al ente no le interesa. En cambio, el plan de cuentas tiene que estar realizado de tal manera que si yo quiero hacer un estado o un informe más abierto, el mismo plan de cuentas me permita esa apertura, ya sea agrupando o desagrupando las cuentas. Por ejemplo, si yo quiero dar un informe de producción por línea de producto, al tercero ajeno al ente no le interesa la apertura de producto. Entonces, el plan de cuentas me tiene que permitir unificar mercaderías en general,
o productos terminados, pero a su vez me tiene que permitir tener una apertura tal que yo pueda sacar el informe parcialmente por producto. Y por último, el plan de cuentas también debe tener en cuenta cuál es la forma de registración que lleva el ente. Esto es, si, y esto lo van a ver un poquito más adelante, si el ente trabaja con subdiarios o no, o simplemente con un diario general. En función de esto, será la apertura que tenga el plan de cuentas para la registración. La lectura de un plan de cuentas me tendría que permitir a mí, por el solo hecho de mirarlo, de leerlo, más o menos determinar cuál es el panorama general del ente, es decir, cuál es la naturaleza jurídica, cuál es la actividad, qué tamaño tiene y cuál es la forma de registración. No así el nivel de apertura, porque el nivel de apertura es más interno. El tema es que debemos saber siempre qué cuenta utilizar y no equivocarnos cuando la elijamos para que nosotros podamos hacer una buena registración. Y acá viene lo que hoy les adelanté un poco. Para esto es necesario que la cuenta tenga un código, tenga un DNI, tenga un número que la haga única. Es decir, que si yo tipeo la cuenta 111111, sepa que estoy marcando la cuenta activo, corriente, caja y bancos, caja, banco, cuenta corriente, provincia. ¿Sí? Los códigos o la codificación puede ser numérica, alfanumérica, alfabética. Eso lo utiliza o lo maneja o lo identifica la persona que está desarrollando el código o el plan de cuentas. Yo les diría que en general, como norma genérica, el 1 es el activo, el 11 es el activo corriente, el 111 es el caja, el caja y bancos, el 1111 es caja, el 1112 es banco, y así sucesivamente. Pero se imaginan que quizás cuando yo llego a la apertura de, por ejemplo, banco, provincia, cuenta corriente, capaz que ya puse 7 números, ¿sí? Uno por activo, otro 1 por activo corriente, otro 1 por caja y bancos, un 2 por bancos, un 1 por banco, provincia, y así sigo, otro 1 por banco, provincia, cuenta corriente, otro 1 por banco, provincia, cuenta corriente, número tal, un 2 por... Serían larguísimos, a lo mejor tengo 6 números que tipear. Entonces, por eso se utiliza normalmente el código reducido. Es decir, tengo ese código genérico grande que hace en realidad a la clasificación de cuentas de recompuestas, compuestas, analíticas y sintéticas. Y tengo un código reducido. Por ejemplo, digo, la cuenta Banco Provincia, cuenta corriente, que es la 1121, le digo la cuenta 3. Y tipeo, cuando estoy cargando, 3. Pongo 3, pero me va a aparecer el código largo, el código grande. ¿Sí? Eso es, obviamente, un desarrollo netamente de computación, no lo vamos a hacer nosotros como contadores. Nosotros le vamos a indicar a la persona que va a tipear y va a cargar el plan de cuentas en el sistema contable qué código reducido le vamos a poner. Porque si no, imagínense que sería súper engorroso hacer la carga de cualquier registración cuando tiene 8, 10 y hasta 15 números, según la cantidad de
cuentas que integren el plan de cuentas. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Fue sí. medio Bien. confuso, pero sí, sí. Sí. ¿Qué es lo confuso? No sé quién habló. Yo, el que activo es 1, activo corriente 1, 1, entonces ahí como que, pero no, bien, bien. Eso igual lo tenés en el texto en el AU24 para que lo veas No, sí, gráficamente. sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? lo leí igual. Bien, 1 siempre es activo, 2 es pasivo, 3 es patrimonio neto, 4 es resultados negativos, 5 es resultado positivo. Eso es como regla general. Y después vas abriendo. 1, 1 es activo corriente. Después vas a hablar de la cuenta o del grupo de cuentas que es más líquido. Lo más líquido es caja y banco. Entonces va a ser 1, 1, 1, caja y bancos. Y ahí vas a ir abriendo. ¿Sí? No sé quién habló. ¿Aisa habló? Era la que Sí, había yo, preguntado. profe. Bien. Sí, sí. Yo les dije hoy que de la mano del plan de cuentas íbamos a tener algo que se llama manual de cuentas. El manual de cuentas es el manual que contiene las instrucciones de uso de cada una de las cuentas. Este manual de cuentas va a mostrarnos el código de la cuenta, siempre el DNI de la cuenta, el nombre, la naturaleza, cuáles son los motivos por los cuales aumenta y disminuye la cuenta, cuál es su saldo habitual y puede incluirse o no, esto es a criterio de quien desarrolla el manual de cuentas, puede establecerse o enunciarse qué documentación se respalda o respalda el movimiento de aumentos y disminuciones de esa cuenta. Es decir, el manual de cuentas es el elemento que nos permite a nosotros, sin saber nada del ente, poder hacer una registración. Saber cuándo tengo que debitar una cuenta o cuándo la tengo que acreditar. Por ejemplo, y vamos a ir viendo un ejemplo gráfico. Yo digo la cuenta mercaderías. La cuenta mercaderías, lo primero que le tengo que ver es ver cuál es la codificación que va dentro del manual de cuentas. Supónganse que la codificación es 1, 1, 2, 1. Un ejemplo que les doy, ¿no? Eso es lo primero que va a tener el manual de cuentas. El nombre, ¿cuál va a ser? Mercaderías de reventa. Entonces, lo siguiente que voy a decir es qué contiene la mercadería de reventa. Voy a decir, esta cuenta representa todos los elementos que se compran para la comercialización habitual del negocio o del ente, que se compran y se venden en igual estado. Su saldo habitual es deudor. Aumenta por las compras y las devoluciones que me hacen por las ventas, y disminuye su saldo por el egreso de la mercadería como consecuencia de su venta. Su saldo, ya dije, habitual es deudor. ¿Alguien preguntó algo? Y como comprobantes intervenientes voy a tener por la compra, es decir, por el aumento, la factura original o duplicado del proveedor. Si es por la compra, el original. El original, muy bien. Voy a tener por la devolución la nota de crédito duplicada, si la hice yo, y por la salida de la mercadería como consecuencia de la venta, voy a tener una factura
de Duplicado. venta duplicado, pero también voy a tener una minuta contable donde voy a decir por qué valor salió la mercadería, porque sale por un valor de costo, no por el valor de venta. ¿Sí? ¿Está claro? Todo eso lo voy a poner en el manual de cuentas. Vamos a hacer un ejemplo si quieren. A ver. Un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del manual de cuentas de proveedores. Lo primero que tengo que saber es el código. Ya sé que es un pasivo, o sea, voy a arrancar con 2. Sé que es un pasivo corriente, así que voy a arrancar con 2, 1, porque es pasivo corriente. Después puedo poner, supónganse que la próxima clasificación dentro del plan de cuentas sería deudas. Entonces sería 2, 1, 1. Proveedores, otro 1. Esa es la primera temática que voy a tener en el plan de cuentas. Después voy a decir qué es el plan, qué es el proveedor, qué es el proveedor, qué me dicen que es el proveedor, qué representa la cuenta proveedores. Un pasivo. Sí, pero algo más tengo que decir, porque yo que no sé nada de contabilidad, proveedor es un pasivo, no me dice nada. Una compra. Una No es compra, una claro. compra un proveedor, no. Era deber plata, si no me equivoco. Algo así, no me acuerdo bien. ¿Era un tercero al ente? No, es un tercero lente. Pero ¿qué representa la cuenta proveedores? Hoy dijimos, la mercadería representa los bienes que compré para ser vendidos en igual estado. Eso es lo que dije de mercaderías. Bueno, ahora díganme qué es un proveedor. Un distribuidor. ¿Qué es un proveedor del ente? El que le da los Nos da la recursos a mercadería. A ver, Rolando, ¿qué es? Ronaldo, perdón. Sería como la cuenta que distribuye el pago No, o la mercadería. no. Sería proveedor el que te provee la mercadería. No, nada de provee la mercadería, no. Que ¿Qué es abastece. Serían los un proveedor? pagos que tenemos que Para el realizar ente. por comprar ¿Una obligación, una cuenta por pagar? ¿No A tenemos ver, una obligación nosotros? decilo más fuerte. Una obligación, una cuenta por pagar representa para el ente. Sí, había dicho Melanie, pero bueno, no importa. Perdón, no escuché. Cada uno habla. Perdón, no sabía quién le habías dicho. Serían los pagos que tenemos que realizar por la compra de mercadería. Los pagos que tenemos que realizar. Por lo tanto, el proveedor es ¿qué nuestro? Una obligación. El proveedor es un acreedor. Una nuestro. obligación. Un acreedor. El proveedor es una deuda que el ente tiene por haber recibido mercaderías y haberlas comprado a crédito. Este proveedor, el saldo habitual de la cuenta, ¿cuál es? Pasivo. Saldo deudor. Acreedor. Su saldo habitual es acreedor. La cuenta aumenta como consecuencia de ¿qué? O la cuenta Por una se obligación. acredita, en este caso, como consecuencia de ¿qué? por adquirir mercadería. Por adquirir mercadería, ¿bajo qué característica? Para adquirir mercaderías en cuenta corriente. Una deuda. Por adquirir mercaderías en cuenta corriente, a crédito, muy bien, Nazarena. ¿Por qué se debita la cuenta? Es decir, ¿por qué disminuye la cuenta a proveedores?
Porque le Cuando se pagamos la deuda cumple que con el mantenemos con pago. ellos. Porque realizamos un pago, cancelamos parte de la deuda. ¿Cuáles son los documentos que respaldan cada uno de estos movimientos que tiene el proveedor? La cuenta proveedores. Factura, recibo y documento a pagar sería un pagaré en ese caso, si es que queda un Remito. saldo que no debita. A ver, si fuera un pagaré no es un proveedor. A ver, me voy acá. Gabriel Pérez está. Gabriel Pérez está. Sí, ¿no tenés micrófono, Gabriel? No está proveedores. Yo diría, proveedores. Representa todas las obligaciones no documentadas que el ente tiene con terceros como consecuencia de haber recibido mercaderías. Su saldo habitual es acreedor. Representa una cuenta patrimonial del pasivo. Aumenta como consecuencia del nacimiento de la obligación por haber recibido bienes y el respaldo de la operación, en ese caso, es una factura original. Disminuye por la cancelación de nuestra parte de la deuda. El documento que respalda la operación es un recibo original. Su saldo habitual es acreedor. Así sería medianamente o fácilmente el manual de la cuenta proveedores. Si querés cortar ahora, Nahuel.